Bienvenidos a Religión Descifrada. Nuestra Señora de Fátima, Profecías, Secretos e Historia. Introducción, el evento global. En 1917, el mundo estaba en llamas. La Primera Guerra Mundial azotaba Europa, los imperios se derrumbaban y reinaba una sensación de caos. Pero en un pequeño y remoto pueblo de Portugal, se estaba desarrollando un acontecimiento diferente, uno que prometía cambiar el curso de la historia a través de la fe. Entre mayo y octubre de ese año, 3 niños pastores, Lúcia dos Santos, Francisco y Jacinta Marto, afirmaron haber sido visitados por la Virgen María. Estas apariciones en Fátima transmitieron una serie de profecías, llamados urgentes a la oración y advertencias sobre el futuro del mundo. Fueron acompañadas por uno de los eventos sobrenaturales más famosos del siglo XX, el Milagro del Sol, presenciado por decenas de miles de personas. La historia de Nuestra Señora de Fátima no es solo un capítulo de la historia católica, es una historia de política de la Guerra Fría, secretos perdurables y fe que desafía los límites de la ciencia. Entonces, ¿qué vieron exactamente los niños? ¿Cuáles fueron los 3 secretos que reveló? ¿Y cómo influyó un supuesto milagro en un campo rural portugués en papas, presidentes y la geopolítica mundial durante un siglo? Desglosemos las profecías, los secretos y la historia de Nuestra Señora de Fátima. Parte 1. El escenario, guerra y revolución. El año 1917 fue un momento crucial de la historia moderna. Portugal mismo estaba experimentando un cambio radical hacia el secularismo, con el nuevo gobierno abiertamente hostil a la Iglesia Católica. En este entorno, 3 niños analfabetos, Lucía, 10 años, Francisco, 9 años, y Jacinta, 7 años, y comenzaron a tener visiones. Afirmaban que el día 13 de cada mes, de mayo a octubre, la Virgen María se les aparecía en una pequeña encina. La Virgen se identificó como Nuestra Señora del Rosario. Su mensaje era sencillo pero urgente: recen el rosario a diario, hagan sacrificios por la conversión de los pecadores y conságrense a Dios. De manera crucial, prometió a los niños que, en su última aparición en octubre, realizaría un milagro para que todos creyeran. Parte 2. Los 3 secretos. Durante sus apariciones, la Virgen confió a los 3 niños una aterradora secuencia de revelaciones, que más tarde se conocerían como los 3 secretos de Fátima. Los 2 primeros secretos fueron revelados relativamente pronto, pero el tercero fue mantenido bajo secreto por el Vaticano durante décadas, lo que alimentó una intensa especulación. El primer secreto fue una visión desgarradora del infierno. A los niños se les mostró almas cayendo en un abismo aterrador, una advertencia sobre las consecuencias del pecado y la necesidad del arrepentimiento. El segundo secreto fue una profecía de la Segunda Guerra Mundial. La Virgen predijo el fin de la Primera Guerra Mundial, pero advirtió que si la humanidad no dejaba de ofender a Dios, estallaría una guerra aún peor durante el pontificado de Pío XI. También predijo el auge de Rusia y la expansión del comunismo, pidiendo que Rusia se consagrara a su Inmaculado Corazón para evitarlo. El tercer secreto fue el más debatido. Lucía lo escribió en 1944. Se mantuvo sellado, lo que desató teorías sobre una guerra nuclear, contacto extraterrestre o el fin del mundo. Finalmente, fue revelado por el Vaticano en el año 2000. Describía una visión simbólica de un obispo de blanco, interpretado como el Papa, y subiendo una colina empinada entre los cadáveres de mártires, solo para ser abatido por soldados. El Vaticano lo interpretó como una profecía simbólica de la persecución de los cristianos y el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II en 1981. Parte 3. El Milagro del Sol. El clímax de la historia de Fátima ocurrió el 13 de octubre de 1917. A pesar del intenso ridículo de los periódicos seculares y el escepticismo del gobierno, aproximadamente 70.000 personas se reunieron en el campo empapado por la lluvia. Al mediodía, tal como había prometido la Virgen, se produjo el milagro. Los relatos de testigos, incluyendo reporteros seculares y ateos, describen cómo las nubes oscuras se dispersaron y el sol apareció como un disco giratorio multicolor. Bailó o zigzagueó en el cielo, volviéndose tan opaco que era imposible mirarlo, antes de parecer precipitarse hacia la tierra. La gente gritó, pensando que el mundo se acababa. Entonces,
De repente, el sol volvió a su posición normal y el suelo, antes fangoso, quedó completamente seco. El milagro del sol sigue siendo un acontecimiento impactante. Los escépticos lo atribuyen a una alucinación colectiva, ilusiones ópticas compartidas o fenómenos atmosféricos naturales. Los creyentes afirman que fue una señal divina, una confirmación tangible del mensaje de la Virgen. Parte 4. Profecía política e impacto global. La influencia de Fátima se extiende mucho más allá de la teología. La profecía sobre Rusia se convirtió en un tema central durante la Guerra Fría. El colapso de la Unión Soviética en 1991 fue visto por muchos católicos como un cumplimiento directo del mensaje de Fátima y la consagración solicitada por la Virgen. Además, el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II el 13 de mayo, aniversario de la primera aparición, consolidó el papel de Fátima en los acontecimientos del siglo XX. El propio Juan Pablo II atribuyó a Nuestra Señora de Fátima el mérito de haberle salvado la vida. Fátima transformó la conversación pública, fusionando lo sagrado y lo geopolítico e influyendo en cómo millones de personas veían los conflictos de su tiempo. Conclusión: la fe y lo inexplicable. La historia de Nuestra Señora de Fátima es un poderoso caso de estudio sobre la fe, la historia y los límites de la percepción humana. Ya sea que lo consideremos un milagro documentado y divinamente inspirado, o como un fascinante fenómeno psicológico de sugestión colectiva, su impacto en millones de vidas es innegable. Es un testimonio del hecho de que, incluso en una era científica, las preguntas más profundas de la humanidad, sobre la guerra, el pecado, el futuro y la intervención divina, siguen canalizándose a través de experiencias espirituales. Es una historia que nos obliga a preguntarnos, ¿qué creemos? ¿Y qué sucede cuando la fe desafía las leyes de la naturaleza? Y, eso es la notable historia de Nuestra Señora de Fátima. Desempacada. Bienvenidos a Religión Descifrada. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna nueva publicación.